Hola, bienvenidos a esta nueva clase de introducción a la relatividad general en esta encarnación 2021. Y esta creo que es nuestra clase número 6. Creo. Así es que, y para tener 6 clases hemos avanzado harto, me parece. Y como prometí, antes de empezar con la materia de hoy, voy a hacer un breve recuento, una breve explicación de por qué tenemos índices arriba e índices abajo. Nosotros vimos que en general, en relatividad especial, los sistemas de coordenadas, desde el punto de vista del espacio-tiempo, son coordenadas oblicuas. ¿Qué estoy diciendo? Si uno tiene un sistema original con coordenadas cartesianas normales, todas, uno hace una transformación de Lorentz y uno obtiene un sistema oblicuo en general. Entonces, supongamos que uno tiene un punto cualquiera aquí. La pregunta es cómo uno obtiene las coordenadas de ese punto. Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una es proyectando ortogonalmente. Entonces aquí tú tendrías X1 y aquí Z1. Pero hay otra forma de proyectar. La otra forma de proyectar es tomando una paralela al eje X, por ejemplo, aquí. CT1 tilde. Y una paralela al eje temporal aquí. X1 tilde. Entonces yo puedo definir dos conjuntos de coordenadas para estos, para el mismo punto. Son dos convenciones distintas. Entonces, una de ellas son las coordenadas contravariantes y la otra son las coordenadas covariantes. Cuando yo tengo sistemas ortogonales, sistemas así, los dos tipos de coordenadas coinciden. Entonces, pero aquí, como tengo en general ejes oblicuos, tengo dos sistemas, dos convenciones para definir coordenadas. Ahora, no me pregunten cuál es cuál, no hay, nunca me acuerdo. Pero este es el origen de que haya dos posibilidades para definir coordenadas. Entonces yo tengo coordenadas así y coordenadas así que distinguen las dos cosas. ¿Ok? Eh, eso deja un poco más claro por qué tengo coordenadas con índice arriba y con índice abajo. Ojalá que sí. Otra cosa que es un poquito más formal, a ver, voy a hacer una encuesta rápida, pero a ver si puedo hacerla aquí. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer aquí en la sección de encuesta,
sino que les voy a pedir que en las reacciones levanten las manos los que conocen la notación de Dirac en mecánica cuántica. Ya, hay varios. Hay varios que conocen la notación de Dirac. Bueno, para los que conocen la notación de Dirac, X mu equivale a un ket y X mu con el índice abajo equivale a un bra. Entonces, esto es un vector y esto es un vector dual que pertenece al espacio dual. ¿Ok? Y a ver qué me dicen en el chat. Y cuando tiene un índice arriba y abajo, ¿a qué equivale? Ya. Bueno, un objeto así, es un objeto mixto. A ver, un objeto así, con los dos índices abajo, equivale, esto equivale a una cosa así, a un operador. A un operador de esa forma. Si yo tengo un índice arriba y un índice abajo, eso es más difícil de representar en notación de Dirac, pero ese es un objeto que tiene una pata en el espacio vectorial y otra pata en el espacio vectorial dual. Pero lo importante es que esto está relacionado con una métrica, eh, con una métrica a eso de ahí. Uno está relacionado. Entonces no son objetos totalmente independientes, están relacionados por una métrica. ¿Ok? Bueno, lo siento, aquí mi respuesta no fue del todo completa, pero eso es. Entonces, de hecho, una cosa así, a ver, un objeto así es en realidad la representación, es una matriz, es un objeto que toma dos vectores, vamos a decir, voy a representar por M al espacio de Minkowski de 4 dimensiones, cruz el espacio de Minkowski de 4 dimensiones, y lo lleva a los reales. ¿Por qué? Porque tú tomas dos vectores, A, A alfa y B
y B beta. Y, qué tonto soy. A alfa y B beta y los lleva a T alfa beta a alfa B beta. Y eso es un número. Esto es un número. Mientras que T alfa beta, ¿qué estoy haciendo? T alfa beta es un objeto que toma un vector del espacio dual y lo lleva a los reales. O sea, toma un objeto que es A alfa y un objeto que es B beta. Este de aquí vive en el espacio dual y los lleva a T alfa beta alfa B beta. Y esto de nuevo es un número real. Pero no se dejen, no se compliquen demasiado con sus con los tensores, no se dejen impresionar demasiado por la notación. ¿Ya? Tómenlo con toda la naturalidad. Los tensores son la generalización de la idea de matriz y nosotros vamos a subir y bajar índices con toda naturalidad usando la métrica. ¿Ya? Y no se asusten por subir y bajar índices. Lo vamos a hacer completamente natural y lo vamos a hacer impunemente. Lo pueden hacer impunemente. ¿Ok? ¿Más preguntas o comentarios acerca de eso? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, profe, quedó más claro. Ya, qué bueno. Qué bueno. Ya, entonces vamos a volver a lo que nos interesa hoy día. Hoy día deberíamos terminar nuestra revisión de relatividad especial. Y porque en relatividad especial ya hemos visto lo esencial, hemos visto los axiomas de la relatividad especial, hemos construido las transformaciones de Lorentz, además de las transformaciones de Lorentz, hemos ido haciendo un poco de geometría en el espacio de Minkowski, en el espacio-tiempo, definimos lo que es la métrica, definimos lo que es un cuadrivector, los tensores, definimos el cuadrivector posición. El cuadrivector posición se define como un vector contravariante, o sea, con el índice arriba. A partir de eso, definimos la cuadrivelocidad, tomando la derivada con respecto al tiempo propio. Definimos el cuadrimomentum y vimos de dónde aparece el E igual mc cuadrado. Vimos esta relación muy importante, P mu es en la métrica que estamos usando menos m cuadrado c cuadrado. Y de ahí viene, si ustedes escriben esto en
componentes con la energía y el trimomentum, uno obtiene esta relación que técnicamente se llama relación de dispersión relativista. Y en el caso de masa igual a 0, obtenemos esta relación muy importante aquí. Y además de eso vimos los efectos clásicos, ¿no? La dilatación del tiempo, la contracción de Lorentz. Ustedes ya son especialistas en relatividad especial. Hoy día entonces lo que vamos a hacer es comenzar estudiando el efecto Doppler. Ustedes se acuerdan del efecto Doppler, ¿no? El efecto Doppler nace en acústica y tiene que ver con la variación de la frecuencia del sonido dependiendo de la velocidad relativa entre el emisor y el auditor. O sea, básicamente el efecto Doppler es cuando ustedes están en una carrera de Fórmula 1 y pasa el auto rápido y ustedes escuchan ¡ñium! Eso es el efecto Doppler acústico, ¿no? Cuando el emisor del sonido, el auto, se viene acercando, uno escucha el ruido que produce, lo escucha más agudo. Cuando el auto se aleja, escucha el sonido más grave. ¡Ñium! Eso es efecto Doppler. Bueno, el efecto Doppler también ocurre en óptica, ocurre con la luz. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, el efecto Doppler de la luz. Y se debe a lo siguiente. Para hacerlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una fuente luminosa que emite, adivinen qué, luz. Y vamos a suponer que esta fuente está en reposo con respecto a este sistema de referencia S. Y hay un sistema de referencia S' que se está moviendo hacia la derecha con velocidad uniforme con respecto a S. Muy bien. Vamos a suponer que en S la frecuencia de la luz, la frecuencia medida de la luz es F, y en S' la frecuencia es F'. Muy bien. Uno sabe que para las ondas electromagnéticas, para un fotón, digamos, se tiene que la energía del fotón es la constante de Planck por la frecuencia. Ustedes se deleitaron con eso en 140. Yo sé que fueron felices y que ahora sus ojos se humedecen por causa de la emoción al recordarlo, al recordar esos días tan felices. Ahora bien, nosotros sabemos, ya dijimos, que para un fotón, para una partícula de masa cero, los fotones tienen masa cero, por eso es que viajan a la velocidad de la luz. La energía y el momentum están relacionados de esta manera. O sea, el momentum es la energía partido por C. Así es que el momentum del fotón es ese. Como conocemos la energía y el momentum, podemos armar el cuadrimomentum. Así es que en el sistema S, el cuadrimomentum va a ser este de aquí. En el sistema S', el cuadrimomentum va a ser este de acá. Y ahora digo, bueno, estos dos sistemas de referencia están relacionados por las transformaciones de Lorentz. Y esto es un cuadrivector. El cuadrimomentum es un cuadrivector. Por lo tanto, transforma como los cuadrivectores. ¿Y cómo transforman los cuadrivectores? Bueno, transforman de la misma manera que el cuadrivector más típico de todos, que es
el cuadrivector posición. Y yo sé que el cuadrivector posición, que es este de aquí, en que esto es x0, esto es x1, y así sucesivamente. Yo sé que se satisface esto, que x0' es igual a gamma x0 menos v por x1 partido por c, y x1' es gamma x1 menos v partido, partido por c por x0. ¿Ok? Esas son las transformaciones de Lorentz. Así es que para el P, como P mu también es un cuadrivector, va a tener las mismas transformaciones de Lorentz que la posición. A propósito, V partido por C uno lo llama habitualmente beta. Así es que volviendo a los apuntes, si hacemos las transformaciones de Lorentz, entonces las transformaciones de Lorentz son estas de aquí. Nada más. Así es fácil, fácil y bonito. Y si ustedes reemplazan los valores de P0 y P1, esto es P0 y esto es P1, P0', P1', si ustedes reemplazan los valores acá, ustedes se van a dar cuenta que estas dos ecuaciones en realidad son la misma ecuación. Y que en realidad las dos ecuaciones son la misma y resulta ser esa de aquí. Pero resulta que, volvemos a la pizarra. A ver, a pesar que puedo, yo creo que puedo rayar aquí, ¿o no? Eh, eh, y no puedo rayar. No puedo rayar. No. Bueno, ok. Lo es en la pizarra entonces. Pero resulta que gamma por 1 menos beta es igual. Gamma es 1 sobre raíz de 1 menos b cuadrado c cuadrado. Y beta es 1 menos b, o sea, beta es b partido por c. Entonces esto es lo mismo que, déjame ver, esto es 1 menos b partido por c, 1 más b partido por c, 1 sobre eso. Y aquí tengo 1 menos b partido por c. Y esto se me cancela parcialmente con esto. Y me queda la raíz de 1 menos
BC partido por 1 más BC. Fantástico. Haciendo eso, entonces, llegamos a esta expresión de aquí, ¿sí? Que es cómo cambia la frecuencia de un observador a otro, ¿no? Fíjense que en el caso en que S' se mueve en el mismo sentido de la luz, o sea, alejándose de la fuente, tal como aquí está en la figura, entonces B es positiva y la frecuencia medida por S' es menor que la frecuencia original. Eso se llama un corrimiento al rojo. En el caso contrario, en el caso de que S' se acerque hacia la fuente, o bien si la fuente se acerca hacia S', en realidad da lo mismo, entonces F' es mayor que F, y eso se llama un corrimiento al azul. Esto va a ser después importante, lo estamos viendo porque cuando veamos cosmología esto va a ser importante. Preguntas, comentarios. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún comentario? Ok. Aquí hay un detallito sobre las cuadrifuerzas. Uno puede también definir una cuadrifuerza como la derivada del cuadrimomentum con respecto al tiempo propio, pero yo creo que me voy a saltar eso. Lo que sí va a ser importante es que yo voy a poder definir un cuadrivector con las derivadas parciales. Y a ese cuadrivector lo voy a llamar d mu, que es realmente, que es una abreviación para esto de aquí, o sea, para la derivada parcial con respecto a x mu. Y estas van a ser las componentes. ¿Cómo transforma esto? Porque, o sea, en realidad tengo que mostrar que esto es un buen cuadrivector. Y que de hecho es un cuadrivector covariante. Bueno, la gracia está en que yo sé que puedo pasar de las derivadas con respecto al sistema S', donde están las coordenadas con apóstrofe. Puedo relacionar esas derivadas con las derivadas en el sistema S, donde no hay apóstrofe, usando la regla de la cadena. Y esta es la regla de la cadena. Aquí. Pero nosotros habíamos visto que esto de aquí, las derivadas parciales de unas coordenadas con respecto a las otras, es justamente la matriz o el tensor que define las transformaciones de Lorentz. Entonces, efectivamente, las derivadas parciales transforman como un cuadrivector covariante con las transformaciones de Lorentz inversas, de hecho. Y uno puede definir también las derivadas, el cuadrivector derivadas. ¿Qué dice aquí? Eso debe ser contravariante.
contravariantes. ¿Y cómo lo hace uno? Bueno, lo hace subiendo el índice con la métrica, que es como uno sube los índices, con la métrica inversa, de hecho. Pero yo ya dije que le voy a decir métrica a la inversa y a la métrica propiamente dicha. Y la única diferencia con esto de aquí es que cambia el signo en la primera componente. Y con esto, y por supuesto, ya que tengo una derivada, una versión de las derivadas parciales contravariante y otra covariante, puedo contraer las dos. Contraer significa hacer esto, ¿no? Multiplicarlas y sumar en el índice repetido, eso es. Entonces, esto de aquí es una abreviación, o sea, el D cuadrado, si ustedes quieren, el D2 es una abreviación de mu, y eso, por definición del de mu contravariante, es lo mismo que esto de aquí. Entonces yo tomo la métrica y tomo las componentes de el de mu y empiezo a hacer las sumatorias. Acuérdense que aquí hay dos sumatorias subentendidas en mu y en nu. Y el resultado es esto de aquí. La parte en magenta, ustedes reconocen, es el laplaciano. Entonces me queda el laplaciano menos un 1 sobre c cuadrado por la segunda derivada con respecto al tiempo. Ahora, ustedes reconocen esto es súper cachilupi, porque ese es el operador que aparece en la ecuación de onda. Eso, ese operador tiene un nombre, se llama el d'Alembertiano. Así es que la ecuación de onda en esta notación queda simplemente así. Esa es la ecuación de onda. A veces, la gente más volcada hacia un espíritu artístico denota el d'Alembertiano por un cuadradito. Entonces, en esa notación que a mí también me gusta, la ecuación de onda se escribe de esa manera. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, esto es notación solamente, pero es notación importante. Yo voy a usar millones de veces esta notación, el de mu. Entonces, quiero que ustedes sepan exactamente a lo que se refiere. Ok, y llegamos a la sección importante de hoy. Vamos a preguntarnos cosas. O sea, no voy a evadir las preguntas que yo sé que ustedes tienen en su corazoncito, atribulados. Y una de las preguntas que seguramente ustedes tienen es si es posible viajar a velocidades mayores que la luz. O sea, primero, si es posible viajar a la velocidad de la luz. Y como dice tan astutamente aquí los apuntes, dice la respuesta corta es sí, la luz lo hace. ¿No? O sea, ¿es posible viajar a la velocidad de la luz? Sí, por supuesto, porque los fotones viajan a la velocidad de la luz. Así que sí, es posible. Entonces, en realidad, esa es una respuesta ingeniosa, pero no es satisfactoria, porque en realidad la pregunta que ustedes quieren hacer es si nosotros podemos viajar a la velocidad de la luz. Y ahí
la respuesta es negativa. La respuesta es no. Y la razón es la siguiente. La razón es la siguiente. La razón es que la relación entre energía y masa es esta de aquí. Entonces, si V igual a C, entonces E diverge a menos que la masa sea igual a 0, en cuyo caso E queda indeterminada. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que si ustedes quisieran viajar a la velocidad de la luz, ustedes tendrían que gastar una cantidad infinita de energía. Y con el precio actual de la gasolina, créanme que les saldría muy caro. Así es que en la práctica no podemos acelerar una partícula material, una partícula con masa, no la podemos acelerar hasta la velocidad de la luz porque requeriríamos una cantidad infinita de energía. Sin embargo, una partícula de masa cero no tiene ese problema, porque si m es igual a 0 y b es igual a c, entonces esto queda indeterminado, pero posiblemente finito. ¿Ok? Pero posiblemente finito. Entonces, no hay problema en que un fotón viaje a la velocidad de la luz. Pero ojo, un fotón solamente puede viajar a la velocidad de la luz. No puede viajar a ninguna otra velocidad. Estamos hablando en el vacío, no estamos hablando de medios materiales. Un fotón en el vacío no puede viajar a otra velocidad que no sea la velocidad de la luz. Y de hecho, un fotón solo existe viajando a la velocidad de la luz. Además, un fotón no puede ser un observador inercial. ¿Por qué? Porque el segundo axioma, el segundo principio de la relatividad especial dice que la velocidad de la luz tiene que ser la misma en todos los sistemas de referencia. Y un fotón tiene que solamente puede existir viajando a la velocidad de la luz. Ergo, un fotón, si fuera un observador válido, debería viajar a la velocidad de la luz con respecto a sí mismo, lo cual es un absurdo. Así es que un fotón no es un observador inercial válido. De hecho, las transformaciones de Lorentz se indeterminan cuando ustedes colocan V igual a C. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer una transformación de Lorentz desde un sistema de referencia inercial a un fotón. Un fotón no es un observador inercial, no es un observador válido.
Por lo tanto, la gran pregunta que motivó a Einstein desde su infancia, que es cómo se vería el universo eh, si él estuviera montado en un rayo de luz, bueno, en realidad no es una pregunta válida porque un fotón, un rayo de luz, no es un observador válido. Además, a que Einstein no podría estar viajando a la velocidad de la luz. Ok, ahora viene otra pregunta. Uno podría decir, bueno, ¿es posible viajar a velocidad mayor que c? Y la respuesta es, en principio, podrían existir partículas que viajen a velocidad mayores que la de la luz. Pero esas partículas no pueden alcanzar esas velocidades mayores que la luz siendo aceleradas desde velocidades menores que la luz. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tú no puedes ni siquiera acelerar la velocidad de la luz. ¿Cómo vas a acelerar a velocidades mayores que la luz? Pero imagínate que tú crearas una partícula que desde su nacimiento ya viaja a velocidades mayores que la luz. ¿Eso es posible? La respuesta es sí, en principio sí. El asunto es que en ese caso, vamos a cambiar de color. Si B es mayor que C, entonces lo que está dentro de la raíz es negativo. Y por lo tanto, esto es mc cuadrado y veces raíz de b cuadrado sobre c cuadrado menos 1. Pero la energía tiene que ser una cantidad real. Por lo tanto, la masa debería ser una cantidad imaginaria. Y ahí sí tendríamos esto de aquí. ¿Ok? Ahora, fíjense, esto es súper cachilupi. Porque, entonces, una partícula para viajar a velocidades mayores que la luz necesitaría tener una masa imaginaria. Estas partículas hipotéticas con masa imaginaria y que en principio pueden viajar a velocidades mayores que la luz se llaman taquiones. Eh, Viene de tagi, que es una palabra griega que significa rápido. Y claro, ustedes concordarán que viajar a la velocidad mayor que la luz es viajar muy rápido. Ahora, estas partículas, los taquiones serían muy extraños porque fíjense que es la energía, en este caso, tiende a cero si la velocidad tiende a infinito. Y la energía diverge si la velocidad tiende a c. O sea, los taquiones serían partículas que
solamente podrían viajar a velocidades mayores que la luz y nunca podrían alcanzar la velocidad de la luz desde arriba. Y mientras más rápido anden, menos energía tienen. Son partículas muy extrañas. Ahora, la existencia de taquiones podría provocar problemas de causalidad. ¿No? Y en teoría cuántica de campos, en general, los taquiones están prohibidos. Lo que hacen los taquiones en teoría cuántica de campos, cuando una teoría cuántica de campos posee taquiones en su espectro, lo que quiere decir es que esa teoría está mal formulada. Hay una simetría que se está rompiendo en alguna parte, que está dejando de ser respetada. Pero eso, ok, no voy a entrar en esos detalles. Preguntas, comentarios. Profe, ¿Sí? ¿qué significa tener una masa imaginaria? Significa justamente esto, que mientras más velocidad tengas, menor va a ser tu energía. Eso es la forma más sencilla de explicarlo, creo yo. ¿Mm? Pero onda, la masa es como una medida de cuánto me cuesta empujar algo o acelerar algo, entonces Exacto, una medida de la esto, inercia. claro, entonces que sea imaginaria es como que es como al revés. Exacto, o- exacto. Funciona justamente al revés. Eh, la, para minimizar su energía, la, 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 la partícula va a querer andar cada vez más rápido. Va a tener una especie de anti-inercia, una cosa así. Ah, ya, ok. Gracias. Profe, ¿Sí? ¿se ha demostrado experimentalmente la existencia de esas partículas? No, 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 no. De hecho, la existencia de taquiones es una especulación. O sea, la relatividad especial te deja espacio para que puedan existir, pero no, nunca se ha encontrado un taquión. Bueno, hoy es un buen día para hablar de esto, porque hace 10 años atrás, un experimento, eh, un experimento con neutrinos, anunció que ellos habían medido eventos en que los neutrinos parecían andar más rápido que la luz, parecían ser taquiones. ¿No? Y eso causó un revuelo enorme en, en la comunidad científica. Hubo muchos trabajos que se publicaron tratando de explicar eso. Debo confesar que a mí siempre me pareció muy raro, o sea, porque yo sé los efectos, los estragos que producen los taquiones en las teorías. Y finalmente, la colaboración experimental que hizo ese anuncio, finalmente reconoció que las mediciones tenían un error y se debían a una fibra óptica mal conectada. ¿Mm? Fue un fiasco y tanto, o sea, no te cuento la vergüenza que pasaron. Pero, pero como te digo, los taquiones, nunca se ha visto un taquión, digamos, nunca se ha visto un taquión. Y en teoría cuántica de campos, cuando aparece un taquión, es señal que la teoría ha sido mal formulada. Técnicamente, ha sido formulada en un estado que no es el estado de mínima energía.
Eso es. En todo caso, aquí en los apuntes yo les dejo algunas referencias de, de artículos que hablan acerca de taquiones, ¿m? Por si alguien quiere profundizar en el tema. ¿Algo más? ¿No? ¿Ninguna pregunta, ningún comentario más? Ya sí, quiero saber otra cosa. Dime. Que igual me gustaría saber qué tan rápido puede llegar a acelerarse una partícula en, digamos, en un experimento. Tengo entendido que los colisionadores de partículas se aceleran casi a la velocidad de la luz, Ha- pero no sé qué tan Hagamos así una, puede. hagamos una cuenta rápida. A ver. En el LHC, los protones son acelerados hasta una energía de 7 teraelectronvolt. 7 teraelectronvolt son 7000 gigaelectronvolt. ¿Ok? Y la masa del protón es aproximadamente 1 gigaelectronvolt. Estoy trabajando en unidades en que C igual a 1. Se llaman unidades naturales. Y uno sabe que la energía es gamma por la masa. O sea, tenemos un factor gamma de 7000. Y uno sabe que gamma es 1 sobre raíz de 1 menos v cuadrado. Bueno, pues vamos, en vez de colocar v cuadrado sobre c cuadrado, voy a colocar v cuadrado solamente, porque c igual a 1. O sea, esto implica, a ver, ayúdenme con el álgebra, esto es 1 sobre 1 menos v cuadrado, esto implica que 1 menos v cuadrado es igual a 1 sobre gamma cuadrado, y esto quiere decir que 1 menos 1 sobre gamma cuadrado es igual a v cuadrado, y esto implica que v es igual a gamma menos 1 raíz partido por gamma. ¿Ok? Entonces, esto es... de hecho me conviene hacerlo así. Me conviene raíz de 1 menos 1 sobre gamma cuadrado. Como gamma es muy grande, gamma es 7000, y esto es más o menos 1 menos 1 sobre 2 veces gamma cuadrado. ¿Sí? Aproximación del teorema del binomio. Así es que tenemos que la velocidad comparada con la velocidad de los protones es 1 menos, esto es 7 por 10 elevado a 3, por lo tanto gamma cuadrado es 49 por 10 elevado a 6. O sea, 2 gamma cuadrado es algo así como 10 elevado a 8. ¿Está bien? Entonces tú tienes 1 menos 10 elevado a menos 8.
O sea, esto quiere decir que vas a tener que la velocidad va a ser, va a ser 0.9999999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces la velocidad de la luz. ¿Está bien? ¿Mm? Eso es muy cerquita de la velocidad de la luz. Entonces, ¿cuánto te puedes acercar de la velocidad de la luz? Tanto como quieras o tanto como estés dispuesto a pagar en energía, digamos. Tanto como estés dispuesto a pagar en la cuenta de luz. ¿Más preguntas? Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Por qué la luz siempre viaja a la misma velocidad en todos los sistemas inerciales? Bueno, eso es un postulado. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué lo sustenta ese postulado? Lo sustenta el hecho de que hemos, a ver, no, no es que hayamos testeado directamente el postulado, lo que hemos testeado es la relatividad especial. ¿Ya? Y la relatividad especial, que es construida en base a esos postulados, funciona impecablemente. Nunca se ha encontrado una violación a la relatividad especial. Y de hecho, hay mucha gente buscando violaciones a relatividad especial. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, hay razones para sospechar que una teoría cuántica de la gravitación debería introducir pequeñas violaciones a la relatividad especial. Pero eso nunca se ha encontrado hasta ahora. La relatividad especial funciona impecablemente y por eso creemos que los postulados en los que se basa son ciertos. Digamos. Ese es el razonamiento. ¿Algo más? Pero, ahí súper curioso, no hay una razón así por si se de quizá de física particular o algo así que hable sobre eso. No, no, No que diga porque por qué justamente ocurre eso, así que como, no sé. No, o sea, no, porque las teorías de la física de partículas y la relatividad general, o sea, los dos grupos de teorías que tenemos, el modelo estándar de la física de partículas y la relatividad general, ambos están basados en la relatividad especial. O sea, ambos usan la relatividad como insumo. Ah, ok. ¿Ya? Ya. Entonces, no quiero dar un argumento que sea circular, en que me pise la cola. No, la invariancia de la velocidad de la luz es un axioma y está sustentado simplemente en el hecho de que las consecuencias de dicho axioma han sido verificados experimentalmente. Ese es el sustento. Ya. Sí, suena algo muy fundamental, exactamente. En realidad, a ver, ya, ok, ya que me presionan así, lo que, lo que está detrás realmente de la constancia, en realidad la velocidad de la luz no es importante. Si ustedes se fijan, la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Tiene ese número simplemente porque históricamente fuimos ingenuos
y medimos el tiempo y el espacio en unidades distintas. Y pero nosotros lo que hemos aprendido es que el tiempo y el espacio en realidad son dos aspectos de una sola estructura, que es el espacio-tiempo. ¿Ya? Esto es análogo a que si tú tienes una carretera, tú mides el ancho de la carretera en centímetros y el largo de la carretera lo mides en kilómetros. Es tonto, tú podrías medir todo en metros, por ejemplo. ¿Ya? Estás usando unidades distintas para cosas que son esencialmente la misma, distancias. Y aquí estamos usando unidades distintas para cosas que son esencialmente lo mismo, son dimensiones del espacio-tiempo. Si uno fuese astuto y midiese, por ejemplo, el tiempo en metros, o uno inventase unidades en que el tiempo y el espacio, las distancias en el tiempo y la distancia en el espacio, se midieran en las mismas unidades, uno podría tener C igual a 1. De hecho, eso es lo que yo uso todos los días. Un sistema de referencia que se llama, o sea, un sistema de unidades que se llama unidades naturales, en que C igual a 1, y me olvido de esto. Entonces, en realidad, la velocidad de la luz es una relación entre el espacio y el tiempo. Bueno, toda velocidad lo es, ustedes me van a decir, pero lo que quiero decir es que está reflejando el hecho, la invariancia de la velocidad de la luz está reflejando cuál es la estructura del espacio-tiempo, de que el espacio y el tiempo no son dos objetos independientes, sino que forman parte de una sola estructura que es el espacio-tiempo. Esa es la razón profunda de por qué la velocidad de la luz es invariante. No tiene nada que ver con la luz, tiene que ver con la estructura del espacio-tiempo. ¿Está mejor así? Sí, a mí me pareció mucho mejor. Gracias. Ok. Ya, entonces, en los minutos que me quedan como 5 minutos, déjenme revelarles vuestro pasado y vuestro futuro. Volvamos a nuestro diagrama de espacio-tiempo. Entonces tenemos aquí el eje temporal y un eje espacial en algún sistema de referencia. Y de aquí tenemos el origen, y del origen parten rayos de luz, o si ustedes quieren, tengo rayos de luz que pasan por el origen. Yo aquí puedo definir varios eventos. Por ejemplo, tengo el evento A, el evento B, aquí tengo uno B' y otro A'. Como ya discutimos al comienzo de nuestro estudio de relatividad especial, el evento A, y de hecho el evento A' también, están relacionados con el origen, o sea, el intervalo de ellos con respecto al origen, es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo de aquí puedo viajar o puedo transmitir una señal hasta acá, en A una velocidad menor que la luz. Eso quiere decir que yo, estando aquí en el origen, puedo de alguna manera influenciar este evento en el futuro. Yo puedo mandar una señal aquí, hasta acá, del origen hasta el punto A, hasta el evento A, y esa señal puede viajar a una velocidad menor que la luz, lo que está permitido. Por lo tanto, todos los eventos que pueden ser causalmente influenciados por mí, que pueden estar causalmente conectados conmigo, son los eventos que están
entre esta línea roja de aquí y esta línea roja de acá. Esto es lo que se llama el cono de luz, entre paréntesis, ¿no? Las líneas rojas definen un cono de luz, porque si yo hiciera esto tridimensional, o sea, con 3 dimensiones espaciales, esto definiría una superficie cónica, una cosa así. Ok. El caso es que todo lo que está en el interior de este cono de luz superior es lo que yo llamo el futuro. Es todo aquello con lo que yo puedo estar, o sea, son todos aquellos eventos que pueden estar causalmente conectados conmigo. Al contrario, acá abajo están todos los eventos que en el pasado pudieron haber enviado señales viajando a velocidades menores que la luz y que llegarían a donde estoy yo. O sea, estos son todos los eventos que podrían estar causalmente conectados conmigo desde el pasado. Entonces, de hecho, esto de aquí define el pasado. Estos son todos los eventos que me podrían haber influenciado aquí y estos son todos los eventos que yo podría influenciar. Lo que está fuera del cono de luz, por ejemplo, B y B', son eventos que para que yo pueda comunicarme con ellos tendría que enviar señales a velocidades mayores que la luz. Y eso está prohibido. Por lo tanto, yo no puedo influenciar causalmente lo que ocurra aquí en B. Esto está fuera de mi futuro, está fuera de mi alcance. Yo jamás voy a poder enviarles noticias a eventos que están acá afuera. Por otro lado, B' es un evento del pasado que está fuera del cono de luz y por lo tanto para comunicarse conmigo tendría que haber enviado señales a velocidades mayores que la luz. Por lo tanto, B' no puede influenciarme a mí. Está fuera del cono de luz. Entonces, mi universo relevante desde el punto de vista de la causalidad es todo aquello que está dentro del cono de luz, en el pasado o en el futuro. ¿Capich? Entonces, esta región de aquí, el interior del cono de luz de acá arriba, la región 1 es lo que yo llamo el futuro y es lo que yo puedo alcanzar y o lo que yo puedo influenciar. Y esta región de aquí, 1', es el pasado. Es lo que me pudo influenciar, es de donde yo puedo venir. Todo lo que está fuera del cono de luz me es inalcanzable. ¿Mm? Me es inalcanzable. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, una duda ¿Sí? cortita. ¿Con eso sería con lo que formamos lo que llamamos el universo observable o no? O sea, en parte sí, claro, el universo observable tiene que ver con eso, con las cosas que yo puedo, las señales que me pudieron llegar. O sea, pueden haber ocurrido cosas fuera de mi cono de luz, pero que yo ya jamás voy a poder ver y por lo tanto jamás voy a poder conocer. Ya entiendo, sí. Okay. ¿Algo más? Profe, ¿Sí? o sea, mandar como una señal a B sería como mandar una noticia antes de que suceda, ¿no? Algo O parecido. sea,
No necesariamente porque pues, la noticia puede ocurrir aquí y yo se la envío a B, quien la podría recibir en un tiempo posterior, porque B está más arriba del origen. Ah, claro. Pero, de todas maneras, para que B la reciba, yo tengo que enviarla a una velocidad mayor que la luz. Y eso no puede ser. Yo puedo, las noticias que yo envíe de aquí, para llegar a una distancia, para una distancia que está acá, a lo más, a lo menos me va a demorar este tiempo. Porque ahí está aquí está la línea roja, la línea que indica la velocidad de la luz. Pero B no lo va a poder alcanzar. De aquí para arriba sí. Ya. No se puede enviar señales ni información a velocidad mayor que la luz. Esa es la moraleja. Bien, y con esto terminamos nuestra revisión de relatividad especial. Repasen, revisen. El lunes háganme todas las preguntas, no, el martes, ¿no? El martes háganme todas las preguntas que necesiten hacer, porque vamos a cambiar un poco de tema, vamos a empezar a hablar de principio de equivalencia y ya nos vamos a ir introduciendo en los dominios de relatividad general poco a poco. ¿Les parece? Yo paro de grabar y me despido.